Nunca quise estar en ese bar aquella noche. El lugar estaba sofocante, demasiado oscuro, demasiado ruidoso. Mis amigas prácticamente me arrastraron hasta allí, diciendo que después de un año entero escondiéndome del mundo tras mi última ruptura, yo tenía que volver a salir. Carolina, tienes 31 años. No puedes quedarte en casa viendo series para siempre, insistió Débora, mi amiga más persistente. Fue esa noche cuando lo vi por primera vez. Mateus, 35 años, con algunas canas en los lados, una sonrisa que parecía iluminar todo el lugar. Se movía con una seguridad que me desarmó por completo. ¿Puedo invitarte una copa? ¿O prefieres invitarme tú y romper estereotipos?, dijo con una sonrisa ladeada. No pude evitar sonreír de vuelta. Había algo magnético en él. Creo que esta vez optaré por la tradición, respondí. Mateus pidió 2 tragos y empezamos a conversar. Dios mío, ¿cómo habla de bien? Me contó sobre sus viajes por Sudamérica, expediciones fotográficas en la Patagonia, trabajos para National Geographic. Me mostró fotos increíbles en su celular, paisajes que quitaban el aliento. Esta es del Atacama al amanecer, explicó, enseñando una foto impresionante del desierto. Estuve 3 horas esperando el momento perfecto. Yo, gerente de marketing de una empresa pequeña, me sentía tan común. Son pequeñas experiencias las que nos forman a todos, pero al mismo tiempo me sentía especial por haber sido elegida por alguien como él. ¿Y tú?, preguntó con un interés genuino en los ojos. Nada tan interesante, respondí, avergonzada. Trabajo en marketing. Llevo una vida bastante normal. La normalidad está subestimada, dijo él, tocando suavemente mi mano. A veces paso meses corriendo por el mundo y sueño con un poco de estabilidad. 3 semanas después de aquella noche ya éramos prácticamente inseparables. Mateus me mandaba mensajes todos los días. Aparecía con flores sin motivo. Me llevaba a restaurantes que yo jamás habría descubierto sola. El mes que viene vamos a Grecia, anunció durante una cena. Tengo un amigo dueño de un hotel en Santorini que nos ofreció hospedaje. ¿Grecia? Pero tengo trabajo, no puedo simplemente desaparecer, respondí, confundida y emocionada a la vez. La vida es demasiado corta para vivirla toda hecha, Carolina, me sostuvo las manos sobre la mesa. Vamos a vivir un poco. Ese viaje a Grecia nunca ocurrió. Primero, el amigo tuvo un problema con el hotel. Después, surgió un trabajo urgente para Mateus. Luego, un problema con los documentos. Siempre había algo. Empecé a notar pequeñas inconsistencias. Decía haber sido fotografiado para grandes revistas, pero cuando buscaba su nombre en los créditos, nunca lo encontraba. Hablaba de amigos importantes que nunca aparecían. Mencionaba proyectos grandiosos que siempre estaban a punto de concretarse. Mateus, encontré esa revista donde dijiste que hiciste la portada el mes pasado, pero tu nombre no está en los créditos, comenté una vez intentando sonar casual. Su rostro cambió al instante. Primero sorpresa, luego algo de serenidad y finalmente una expresión herida. Los editores cometieron un error. De hecho, estoy en conflicto con ellos por eso, respondió, pareciendo genuinamente molesto. Carolina, ¿estás dudando de mí? Después de todo lo que he compartido contigo, la culpa me invadió de inmediato. ¿Cómo podía dudar de él? Él que me amaba tanto, que me había elegido entre tantas mujeres que seguramente se interesarían por un hombre tan increíble. Perdón, no quise parecer desconfiada, murmuré, sintiéndome horrible. Me abrazó, pero mantuvo una distancia emocional el resto de la noche. El mensaje era claro. La desconfianza hería nuestra relación. Los meses fueron pasando y yo me fui adaptando.
Decía que iba a exponer sus fotografías en París, pero la galería cancelaba a última hora. Mencionaba una herencia que recibiría de un tío lejano, que resolvería todos nuestros problemas financieros. Contaba historias de celebridades a las que había fotografiado, pero siempre en sesiones privadas que no podía mostrar. ¿Y yo? Yo le creí, o mejor dicho, elegí creerle, porque la alternativa era aceptar que me había enamorado de una ilusión. Poco a poco fui perdiéndome. Mis amigas intentaron advertirme. Carol, ¿no te parece raro que este tipo tenga tantas historias increíbles, pero ninguna prueba de ellas? Preguntó Débora, durante un raro almuerzo que logramos tener sin la presencia de Mateus. No lo entienden, defendí. Mateus es discreto con su trabajo. Pero, ¿era verdad? La verdad es que yo ya empezaba a dudar también, solo que no tenía el valor de enfrentar esas dudas. Poco a poco fui aislándome. Era más fácil evitar a quienes cuestionaban mi relación. Al fin y al cabo, como Mateus siempre decía, ellas tienen envidia de lo que hemos construido juntos, mi amor. Pasaron 3 años así, 3 años viviendo en una realidad alternativa creada por Mateus, 3 años convirtiéndome en la sombra de la mujer que solía ser. Aquel domingo parecía un día como cualquier otro. Mateus había salido para resolver unos asuntos del trabajo y yo estaba en casa preparando el almuerzo. Mi cuaderno se había roto días antes, así que tomé el suyo para buscar una receta. Fue entonces cuando llegó el correo electrónico, un pequeño ding que cambiaría mi vida para siempre. Mateus, por favor, deja de llamar. Ya te dije que no quiero volver a verte. Lo que pasó fue un error y estoy intentando reconstruir mi matrimonio. Leí y releí ese mensaje al menos 10 veces. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Con las manos temblorosas empecé a revisar la bandeja de entrada y lo encontré todo. Correos de una tienda de electrónica donde él realmente trabajaba, no como fotógrafo renombrado, sino como un vendedor común. Conversaciones con otras mujeres a quienes contaba las mismas historias fantásticas que me había contado a mí. Notificaciones de cuentas de alquiler atrasadas. Sí, el apartamento que él decía que era suyo era alquilado y casi los desalojan. Nunca sentí algo como lo que sentí en ese momento. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies, como si todo lo que creía, todo lo que era, hubiese sido una mentira cruel. Cuando él llegó a casa, horas después, yo aún seguía sentada en la misma posición, con el cuaderno abierto frente a mí. ¿Qué es eso?, Srenia preguntó al ver mi expresión. Su mirada se desvió hacia la pantalla y vio el exacto momento en que todo se revelaba. Su expresión cambió tan rápido que en otro contexto habría sido casi cómico. Carolina, puedo explicarlo, comenzó con esa voz que ya conocía tan bien, la voz de las explicaciones elaboradas, de las excusas perfectamente construidas. No, lo interrumpí, sorprendiéndonos a ambos con la firmeza de mi voz. Basta de explicaciones, basta de mentiras. Lo que vino después fue como una obra de teatro mal escrita. Primero lo negó todo, luego, cuando lo confronté con las pruebas, intentó minimizarlo. Exageré algunas cosas, pero solo porque quería impresionarte. Y finalmente, cuando vio que nada funcionaba, vinieron las lágrimas, las súplicas. Tengo problemas, Carol. Necesito ayuda. Solo mentí porque tenía miedo de perderte. Eres demasiado perfecta y yo solo soy yo. Por un breve momento, casi caigo en la trampa otra vez. Casi creo que él fue la víctima de la historia, no el villano. Pero algo dentro de mí, quizás la última chispa de la Carolina que solía ser, me lo impidió. Se acabó, dije simplemente. Y me fui esa misma noche,
con solo una maleta y algo de ropa. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Mateus no se rindió fácilmente. Me enviaba mensajes constantemente, a veces suplicando perdón, a veces acusándome de ser cruel por abandonarlo cuando más me necesitaba, otras veces lanzando amenazas veladas. Durante mucho tiempo, lo que más dolía no eran las mentiras en sí. Lo que realmente me destrozaba por dentro era la ausencia de una disculpa genuina, un simple «lo siento por haberte hecho sufrir», sin justificaciones, sin manipulaciones, sin hacerse la víctima. Aún lo amaba, por más irracional que pareciera. A pesar de todas las pruebas, una parte de mí aún quería creer que había algo verdadero en todo eso, que bajo tantas capas de mentiras existía un sentimiento real. Estaba dispuesta a luchar por nuestra relación, a reconstruir la confianza, a ayudarlo a cambiar. Durante semanas esperé ese momento de honestidad pura que nunca llegó. Él intentó disculparse, pero siempre había un pero, siempre una explicación que sonaba a justificación, siempre una forma de culpar al mundo, a su infancia difícil, a cualquier cosa menos a sus propias decisiones. Me sentía destruida. No era solo el dolor de la traición, era algo mucho peor. Era no reconocerme más, era mirarme al espejo y ver a una extraña devolviéndome la mirada, una extraña que había permitido que su vida, sus sueños, sus valores fueran completamente distorsionados. Fue mi madre quien sugirió la terapia. Necesitas entender lo que pasó, hija, y no hablo de lo que él hizo, sino de cómo te permitiste llegar hasta ese punto. Las primeras sesiones fueron brutales. Lloraba tanto que salía con los ojos hinchados, pero poco a poco empecé a entender. Mi terapeuta me explicó sobre manipuladores, sobre mentirosos compulsivos, sobre cómo estas personas son expertas en identificar a personas empáticas que creen en lo mejor de los demás. No tienes la culpa, insistía, pero necesitas entender cómo te volviste vulnerable a esto para que no se repita. Lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruirme. Volví a visitar lugares que me gustaban, retomé el contacto con amigas lejanas, redescubrí viejos pasatiempos. 6 meses después de la ruptura, recibí un mensaje en Instagram de una mujer llamada Ana. «Necesito hablar contigo sobre Mateus», decía. Mi corazón se congeló. Nos encontramos en un café. Ana era hermosa, inteligente, segura de sí misma. Contó que había sabido de mí por amigos en común y quería advertirme que Mateus estaba intentando contactarla de nuevo. «Salimos antes de ti», explicó. «Fue lo mismo. Las mismas historias grandiosas, las mismas promesas vacías. Solo pude alejarme cuando descubrí que estaba saliendo con otras 3 mujeres al mismo tiempo». Escuchar a otra persona describir en detalle el mismo patrón fue devastador y liberador a la vez. No era algo personal, no era yo, nunca se trató de mí. «Personas así no cambian», dijo Ana, tomando mi mano sobre la mesa. «Solo encuentran nuevas audiencias para sus mentiras». 1 año después de aquella noche en el bar, estaba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento, pequeño, simple, pero completamente mío. Estudiaba, había conseguido un ascenso en el trabajo, hice nuevas amistades. A veces aún soñaba con Mateus, a veces me preguntaba cómo no vi las señales, pero ya no me culpaba por ello. Supe por un conocido en común que estaba con una nueva novia. Por las publicaciones en redes parecía la misma historia repitiéndose, viajes exóticos que nunca ocurrían, proyectos grandiosos siempre a punto de concretarse. Sentí pena por ella, pero sabía que no podía intervenir. Cada uno necesita descubrir sus verdades a su tiempo. Yo descubrí las mías. La verdad es que esos 3 años con Mateus
casi me destruyeron, pero, irónicamente, también me salvaron. Tuve que tocar fondo para encontrar la fuerza para salir. Tuve que perder completamente mi identidad para luego redescubrirla, más fuerte y más auténtica. Hoy sé quién soy, sé en qué creo, sé lo que es verdad, respeto y amor genuino. Y sobre todo, sé que la persona más importante en la que debo confiar soy yo misma. Sus mentiras casi me destruyen, pero la verdad me liberó. Las noches son las peores. A veces me despierto sobresaltada, preguntándome qué más en mi vida es mentira, qué más no puedo ver. Examino obsesivamente cada conversación, cada mirada, cada interacción, buscando señales de engaño. La desconfianza se ha convertido en mi compañera más fiel. Mateus robó más que 3 años de mi vida. Se llevó mi capacidad de confiar. Incluso ahora, sabiendo todo lo que sé, a veces agarro el teléfono para llamarlo. A veces extraño esa ilusión perfecta que vivimos. La mentira era venenosa, pero era dulce. La verdad es sana, pero amarga como la hiel. La semana pasada lo vi de lejos en el centro comercial con su nueva novia. Tenía esa misma mirada encantada que seguramente tuve yo algún día. Él contaba algo animadamente, gesticulando con las manos, probablemente otra historia fantástica sobre una vida que nunca existió. No pude evitarlo. Lo seguí discretamente, observando la dinámica familiar que una vez también fue mía. En el estacionamiento encontré su coche, el mismo de siempre. Miré a los lados. Nadie cerca. Saqué de mi bolso el pequeño cuchillo que empecé a llevar conmigo después de que terminamos. Para sentirme segura, me agaché junto a la llanta trasera y hundí la hoja con precisión. Un pequeño gesto, una pequeña venganza, insignificante comparado con el daño que él dejó en mi alma. Pero sentí una satisfacción perversa. Ese pequeño acto de maldad me dio más paz que 1 año de terapia. Mientras me alejaba, pensé en la chica de la mirada encantada. Quizás algún día también esté aquí con un cuchillo en el bolso y cicatrices en el alma que ningún terapeuta podrá curar completamente, porque esa es la verdad más oscura sobre relaciones como la que tuve con Mateus. Algunos daños son permanentes, algunas heridas nunca sanan del todo. La desconfianza, una vez sembrada, es como un cáncer en remisión. Siempre está el miedo de que vuelva, más fuerte y más devastador. Dicen que el tiempo lo cura todo. No es cierto. El tiempo solo nos enseña a vivir con las cicatrices, a incorporarlas en la nueva versión de nosotros mismos. Esta soy yo ahora. Carolina, 32 años, sobreviviente de un mentiroso compulsivo, con un cuchillo en el bolso y un abismo en el pecho. Sus mentiras casi me destruyen. La verdad me mostró la extensión de mi prisión. Si llegaste hasta aquí, deja un like y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.